Hola Ceci. Hola, tú, ¿cómo estás? Madre mía, qué alegría me da poder verte por fin, amiga querida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo súper bien, súper bien. Ya de regreso aquí a mis fueros, pero Qué emo- de Perú me he traído una colita, me he traído un pedacito de mi corazón y que también es parte del tuyo y que nos va a acompañar ahora, que es Pero mira, es que nuestro gran amigo y por mi parte se lo he agradecido en más de una ocasión cuando hemos tenido la oportunidad de estar juntos y ahora lo digo en público. Gracias, Carlos Villarreal, por todo lo que me ayudaste cuando yo empecé en aquel mi peregrino y breve paso por prensa. Muchísimas gracias por todo lo que me ayudaste y todo lo que aprendí de tu mano. Gracias, amigo querido, gracias. gracias, Carlos. Pues Carlitos, hablando de Carlos Villarreal, tú sabes que Carlos es nuestro invitado hoy, ¿no? Claro, claro. Carlos, hoy día vamos a hablar un poquito de prensa, vamos a hablar un poquito de coyuntura y sobre todo de aquello que como profesionales de la prensa nos interesa más y es cómo está evolucionando nuestra profesión en una situación tan delicada como la que está atravesando Perú en este momento. Exactamente. Pues Ujú. sin más que decir tú, vamos a darle la bienvenida a Carlitos. Hola, Carlos. Bienvenido. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Susana, ¿cómo Hola. estás? También es una alegría poder reencontrarme con ustedes, así aunque sea de manera virtual, pero no importa. Me alegra mucho verlas muy bien, cada una pues haciendo sus vidas. Y a Cecilia también, siempre con el cariño que la recuerdo, desde Oh, no, cuando bonito que estás comenzábamos ahí. en el periodismo, con Susana también. No tienes nada que agradecerme, Susana, por favor. Que es la verdad, Era la el verdad. apoyo mutuo que nosotros nos dábamos, así que Exacto. muy contento de estar con ustedes y a sus órdenes, pues, para cualquier pregunta o inquietud que tengan. Qué Hasta el buenos día de años, hoy, ¿no, fecha en Carlos? la que Qué buenos estamos. años. Ajá. Carlos, hasta el día de hoy, fecha en la que estamos grabando esta entrevista, dime, ¿en alguna ocasión has visto tú la situación de la prensa o del periodismo tan complicada como se está manifestando el día de hoy en Perú? Bueno, yo creo que todo esto se ha complicado. Siempre la prensa ha tenido sus complicaciones, ¿no? Con todo gobierno, Ujú, ¿no? En mayor o menor medida, pero yo creo que esto se agudizó con el gobierno de Pedro Castillo, donde la verdad que, Claro. sobre todo los periodistas que cubrían fuentes oficiales del Ejecutivo no tenían acceso a participar, ¿no? No sé, en conferencias de prensa o simplemente declaraciones, ¿no? Al paso que puede conceder una presidenta o un ministro. Y más que nada en el caso del presidente o el expresidente Pedro Castillo. Hasta se enrejaban, ¿no? Las zonas que daban acceso a Palacio de Gobierno, no había una declaración, ¿no? Oficial, solamente podíamos recoger versiones a través de actos públicos, mítines, ¿cierto? Para que obviamente reproduzcamos lo que le convenía en ese entonces decir a Pedro Castillo. Y lo mismo ocurre con Dina Boluarte, que habla muy poco, ¿cierto? Y cuando responde lo hace a medias y muchas veces lo hace de mala gana. Obviamente, las preguntas van directas a temas que son bastante complicados para ella, ¿no? Ahora, con lo que se vive acerca de sus ingresos, sus relojes, ¿no? Sus joyas, sus declaraciones juradas, etcétera. Las investigaciones que hay por la muerte de protestantes el año pasado, entonces eso hace que la Ahí labor está. de la prensa sea difícil, pero no solamente, ojo, esto se centra en el Ejecutivo, también en el Congreso, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos un presidente del Congreso que no habla desde que prácticamente asumió el 28 de julio del año pasado, no habla, no declara, no le gusta declarar. Declaró una vez, si no me equivoco, en el mes de septiembre, habrá sido el año pasado, y desde ahí nada, no rinde cuentas al país como ujú. presidente del Congreso, porque en realidad él está obligado a rendir cuentas a la población, no a nosotros, ¿no? Nosotros somos solamente el canal, el medio, pero esas son las restricciones que hay, ¿no? Y básicamente en las cabezas de los poderes del Estado.
Ujú. Exacto. Entonces, ¿crees tú que se está convirtiendo en, además de una situación bastante complicada, un poco difícil obtener la información? Precisamente por eso, por lo que nos estás comentando, que eso pone a prueba un poco la labor de los periodistas para ser mucho más acuciosos y buscar la Ujú. noticia, buscar la verdad de las maneras menos imaginables, porque ya tenemos personajes que no les gusta hablar o hablan que no se les entiende, hablan poco y pues la situación es difícil, tenemos que traducir esta situación, este panorama que se vive en el país. Sí, claro, porque además de esto, también hay congresistas que están involucrados en denuncias por corrupción, ¿no? Por ejemplo, haber tratado de favorecer a Pedro Castillo con votos a cambio de presupuestos para determinadas regiones. No sé si ustedes han escuchado aquí hablar de un grupo de congresistas conocido como los Niños, ¿no? De Acción Popular. Bueno, algunos de ellos han promovido proyectos de ley, por ejemplo, para accionar a fiscales que puedan deslizar información, entregar información sobre casos emblemáticos. Tú sabes que cada periodista tiene sus fuentes, ¿no? ¿Cierto? Sobre todo los que hemos tenido la oportunidad, yo lo he tenido, creo que tú también, Cecilia, o tú también, Susana, cubrir fuentes judiciales, por ejemplo. Cada quien tiene sus fuentes, ¿cierto? Y consigue información de primera mano. Entonces, estos congresistas pretendían sancionar a fiscales o a jueces que entreguen información, que se filtre información a la prensa, en un intento de amedrentar justamente, ya sea fiscales o asistentes o a todo trabajador del Ministerio Público, ¿no? Entonces, esto evidentemente era un atentado contra la libertad de prensa. Ujú. Entonces, no solamente va por, repito, la falta de comunicación de los presidentes de los poderes del Estado, sino también por determinados parlamentarios que creo ven a la prensa como enemigos, ¿no? Ujú, Cierto. Una de las cosas que, por ejemplo, particularmente a mí me preocupa es que se ha superado prácticamente todo límite por lo que respecta al respeto de la profesión del periodista, como tú bien has dicho, como canal de información hacia la población. Ahora, por ejemplo, tenemos el caso de Gustavo Gorriti, al cual se le está exigiendo entregar sus Sí, teléfonos y fuentes, precisamente. Y para nosotros, los periodistas, lo decimos para el conocimiento de las personas en general, las fuentes para nosotros son sagradas. Las fuentes no se exacto. revelan porque gracias a ellas es que conseguimos la información que claro, luego al público en general le sirve para tomar decisiones, incluso en gestas electorales o en el día Eh, a día. Conocer verdaderamente, porque claro, la corrupción no es que una persona viene con un letrero, soy corrupto. Nosotros tenemos que buscar información que nos permita encontrar actos que podrían ser considerados de este tipo. Esto es eh, preocupante, ¿verdad, sí. Carlos? El tema, por ejemplo, de Gorriti, el IDL. Carlos, ujú. Algo pasado con la se conexión. congeló, Carlos. Hola. Ahí Ahora. está, Te congelaste un ratito. Sí, bueno, sí. no pasa nada. Ok, Eh, retomamos. Retomamos. no, escuché la reflexión. Ok, Estoy en completo desacuerdo con que se ha dictado contra el periodista Gustavo Borges, porque bajo esa situación el presidente estaría obligando a los periodistas fuentes, ¿no? Y bien lo has dicho, el periodista tiene la obligación ética de mantener la confidencialidad de su fuente, y eso existe desde que creo que se inventó esta profesión, ¿no? Y hay fuentes. Si no, tenemos a Watergate, ¿no? El famoso caso Watergate. cierto. Pero bueno, Claro. son tiempos difíciles. Ha habido un rechazo hacia esta situación. Y bueno, como bien tú decías también, Cecilia, a la prensa tiene que ingeniárselas, pero yo creo que los periodistas tenemos, diríamos, los medios suficientes o las fuentes suficientes como para seguir haciendo nuestra labor a pesar
de todas estas situaciones que se nos presentan, ¿no? Claro que sí. Y además periodistas acuciosos que, que han pateado muchas calles. Tú lo sabes, Carlos, que es que se consigue la información, ¿no? Se espera y se comparte y se difunde porque no es la obligación. Claro que sí, ¿no? Hay que seguir en el camino, en la búsqueda de la verdad, como siempre. Claro, y también hay gente, ¿no?, que está en los aparatos del Estado que no acepta determinadas situaciones ilegales que se presentan de personas que quieren aprovecharse del Estado para beneficio propio. Ellos mismos son los que también buscan a los periodistas, tampoco podemos negarlo, ¿cierto? Entonces, hay medios, hay formas para desarrollar nuestra labor. Se pone difícil, pero a mayor dificultad, mayor reto, ¿no? Y mayor satisfacción también cuando tú consigues lo que quieres conseguir. Ujú. En la época en que yo hacía prensa y que tuve la oportunidad de aprender tanto de ti, de Cecilia, en aquella época me acuerdo que en las redacciones siempre llegaban o en la zona de producción siempre estaban preocupados por el rating. ¿Cuánto hemos hecho? Claro. ¿Cuánto hemos hecho de rating? Ahora con la llegada de los medios digitales, ahora con la llegada del streaming, ¿cómo ha cambiado eso? Estaba viendo el otro día por pura curiosidad el rating hace 2 domingos atrás, un programa dominical que hizo 6 puntos de rating. En la época que yo trabajaba en televisión, eso era de cierre absoluto y total. Claro. Claro, ahora mismo son los programas precisamente que van por internet, aquellos que se están llevando la mayor parte de la audiencia. ¿Cómo se está modificando nuestra profesión como formato y como método para llegar a la gente ahora en un formato mucho más ligero? Porque ahora nos tienen dentro del bolsillo. Ya no tienen que sentarse en casa delante de la televisión y encenderla. Ahora estamos Ujú. allí y les llega la alarma, ¿no? Les llega el despertador. ¿Cómo estamos modificando? ¿Cómo nuestra profesión se está modificando según tu óptica? Bueno, por el lado positivo, yo creo que tenemos medios, o sea, tenemos muchos más medios para la comunicación y para la obtención de datos importantes, ¿no? La comunicación con nuestras fuentes, ¿cierto? Antes, por ejemplo, tú tenías que ir a determinado lugar donde estaba tu fuente pero ahora te conectas a través de WhatsApp o del Telegram o del Instagram o lo que sea, ¿no? Ujú. Pero por el lado negativo, yo veo que se ha perdido, diríamos, un aspecto que es importante y es la verificación de la noticia. Lo que pasa es que ahora hay una competencia justamente con los medios virtuales por ver quién sale primero, ¿cierto? Entonces hay mucho fake news, Mm, mucha noticia que no se ha Claro. verificado. mm, Se habla mucho en condicional, con lo cual yo nunca he estado de acuerdo, ¿no? cierto. Entonces, esa situación hace que muchas veces los medios caigan en errores o en noticias falsas, y esas noticias falsas las difunden. Cierto. Entonces se convierten en canales de noticias sin confirmar. Entonces yo creo que Claro. hay, desde el punto de vista tecnológico, un aspecto positivo, ¿cierto? Además de alcance, porque es bueno, ¿no? Que tengas las noticias a la mano, ¿no? ¿Cierto? Pero ese tema de la verificación es lo que creo yo está, está fallando. Y hay también mucha gente que sin haber estudiado periodismo empieza Eso, ahí digo. a falta de muchas veces también de acá, ¿no? Ahora hay mucho periodismo de periodistas, o sea, periodistas que critican a otros periodistas, ¿no? Que ya más bien parecen militantes políticos que periodistas, ¿no? Mm, Entonces, eso tampoco yo no estoy de acuerdo, ¿no? Uno tiene que hacer periodismo para la gente, no para periodistas. ¿No? Exactamente, eso. Aquí hay muchas personas que efectivamente tienen mucho arraigo popular, que son muy conocidos, pero que tal vez se han preparado para otro tipo de actividades, pero ahora están ejerciendo eh, nuestra profesión como periodistas
y lo hacen a lo mejor sin conocer los límites, ¿no? Sin, como dice Carlos, sin verificar las noticias. Ujú. Y, y pues eso, hay que O tener son, bastante o son cuidado porque personas, la gente, exacto, o son personas, Cecilia, que militan en determinados partidos políticos y bueno, pues agarran su celular y empiezan a hacer este tipo de videos en los cuales critican a otros partidos. O sea, es hacer política a través de un teléfono o de una cámara y exactamente, no, eso no, pues, exactamente. Yo me acuerdo en nuestra época CNN nos trajo la inmediatez. Se claro, puede decir que ahora en esta época se ha traído la brevedad, el resumen del resumen del resumen, e incluso reducir tanto la información precisamente buscando llegar primero que al final no estás dando información realmente. sí, claro, claro, eso es lo que está pasando ahora. Es Ujú, cierto que ahora, con toda la tecnología que hay mucha más inmediatez que ujú, antes. ujú. O sea, es más fácil, pues, Claro, ¿cierto? Ahora Con tu con un teléfono, teléfono, claro, con un pasa tu teléfono yo he teléfono, hecho, sí, con un un teléfono así minuto, como estoy con ustedes ahora, yo he hecho transmisiones en vivo al extranjero. O sea, es mucho más fácil. El ámbito tecnológico es grande, impresionante. pero también está Sí, lo otro, ¿no? Que te decía, que ahora es el dilema de quién sale primero. O claro, sea, quizás eso siempre ha existido, ¿no? O sea, siempre has querido dar la primicia, siempre. pero verificada, pues, ¿no? Ujú. claro que sí. No, Entonces no, está no fallando falsa. la deontología, está fallando un poco la Claro, ética dentro de, ¿no? Las reglas, los exacto. límites que el periodismo tiene y que para esto se estudia, ¿no? Que nos dan esta formación en la cual Sí, establecemos precisamente los parámetros dentro del cual se exacto. desarrolla nuestra profesión. Exactamente. Eso es lo que está, desde mi punto de vista, es lo que creo está fallando, ¿no? Ujú, 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 Claro ujú. que sí. Pero hay futuro, Carlos. Hablemos del futuro. Vamos a hablar de cosas que tienen que ser positivas. Hay que pensar siempre en positivo. Hay nuevas generaciones de jóvenes Sí, que están siguiendo esta profesión y lo están haciendo bastante bien. Porque yo he revisado algunos medios, he visto también algunos programas periodísticos y los noto que son bastante acuciosos, que van buscando la verdad, tal vez con algunos métodos, hay cosillas que a lo mejor se podrían pulir y que podrían mejorar, pero está ese ímpetu, esas ganas buenas de trabajar, de buscar las cosas, llegar al fondo de la verdad. claro, claro, sí, hay mucha gente que tiene futuro. También depende de cada uno, ¿no? Cómo mejorar en esta carrera, ¿cierto? Y cómo uno se tiene que preparar, porque una cosa es terminar la universidad, que creo que te da la base teórica, ¿cierto? Sí. Ujú, Pero yo lo sentía en su momento, cuando dejé la universidad y entré al periodismo, pues era como si entrara a un mundo nuevo y ahí aprendí en el campo muchas cosas que no las tuve en la universidad, ¿cierto? En la práctica es lo que se aprende. Entonces, Claro que sí. y hay muchas cosas que a uno le enseñan que tienen que ponerse siempre de manifiesto, ¿no? La preparación, ujú, ¿no? También una deficiencia que yo he visto, ¿no? Es que muchas veces no se los prepara mucho a los muchachos, y yo te lo he visto en el caso de los reporteros, para determinado tipo de noticias como las políticas, sobre todo lo que yo veo o he visto es en el Congreso, ¿cierto? Este, eh, eh, a ver, muchachos, no todos obviamente, muchachos que no sabían qué temas tenían que tratar, que no conocían a los parlamentarios, que no conocían la mecánica parlamentaria, ujú. ¿cierto? Eh, obviamente cuando uno llega por primera vez al Congreso también se siente, ¿no? Como mareado, Y pero, perdido, porque es bastante complicado, efectivamente, tú lo has dicho. pero uno ha tenido en el Congreso colegas que han sido maestros, Y vaya, y Ujú. siempre nos decían, a mí en mi caso, lee, 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 prepárate, lee, lee, lee todo lo que caiga a tus manos. Antes nos obligaban a leer todos los diarios antes de salir a la calle. exacto. Sí, sí. Entonces, creo
Creo que eso también falta. Pero te repito, hay de todo, ¿no? Yo creo que también ya depende de cada uno, de cada profesional mejorar. Ujú. Qué ¿Y cuál interesante, es qué tu, bueno. cuál, yo creo que ya para, porque Carlos tiene un partido de fútbol que atender. ¿Cómo va el Para, partido? ¿Cómo va? Tú estás viendo, Cecilia, ¿cómo va? ¿Sigue 1-1? ¿Cómo va el partido? ¿Cómo va el partido? 1-1, me dice 1-1. aquí. Vamos bien, vamos bien. No, no No, para importa, que no vean. importa. Lo que pasa, ¿qué pasa? Porque mi equipo favorito es el Liverpool, así que no, no, no. Ah, bueno, bueno, estamos bueno. tranquilos, estamos tranquilos, estamos tranquilos. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Oye, Carlos, una pregunta que te hago como, sí, dímelo con tu corazón y tu inteligencia. ¿Qué futuro le ves a nuestro país en la coyuntura actual? Muy ¿Vamos a complicado seguir? está la es- situación. La verdad que la clase política decepciona mucho más, cada día más en nuestro país. Tenemos un ejecutivo deficiente, un Congreso que por momentos se vuelve impresentable. La cantidad de denuncias que hay en este Congreso y la cantidad de leyes que sacan sin pies ni cabeza es terrible. Y bueno, miembros del Ejecutivo que no dan la talla, o sea, y si nos proyectamos, corre el riesgo el Perú de caer en manos de una persona radical, y no sé qué va a pasar con este país realmente, ¿no? Eh, ojalá me equivoque, ¿no? Ojalá que esto mejore, ¿no? Y que el peruano aprenda a votar también, ¿no? Es que es esto. Vale, Eh, eso es sí. lo principal. Lo que pasa Pero también es que yo la creo que ya oferta, esto, la esto oferta. del voto obligatorio ya es arcaico, ya el voto debería ser voluntario y los peruanos deberíamos todos analizar, Claro, leer consciente, qué plan de gobierno tienes, qué me ofreces, si es viable o no es viable, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que se hace es, lo que hacen los políticos es ir a los pueblos, regalar cosas y te gana su voto. Sí, Puro mercantilismo, y así no es, pues. Entonces, mientras no superemos eso, mientras no tengamos parlamentarios con más clase, mejor preparados y no tanto impresentable, creo que este país podría mejorar. Pero ahorita la situación está bien difícil, ¿ah? Y uno a veces tiene una visión eh, si, si fuese de elegir a Pedro Castillo, un presidente malo, ¿no? Y acá no tiene nada que ver su origen humilde ni nada de esas cosas, ¿no? Porque no estaba preparado, era malo, ¿no? Entonces, definitivamente. imagínate lo que es verdad. Por un lado elegimos mal, pero también por otro lado la oferta que tenemos generalmente es muy mala. Es mala, ¿verdad? Por los dos La lados, o sea, que oferta no es había muy de dónde, mala, es muy mala. no había opción, no había posibilidad. O sea, Siempre era más y estamos peor. O sea, ¿qué? entre la muerte claro, y la enfermedad, eso ya es culpa de los partidos políticos también. Claro. que no Por tienen ejemplo, respeto, que no tienen debe, respeto por el electorado. por ejemplo, yo creo que debe ser mucho más exigente los requisitos para ser congresista de la República, para ser presidente. Y Entonces, ahora para ser senador, cualquiera, pues. además. Ponga eso, Carlos. Que Ya también vienen, claro, ya vienen vuelve la bicameralidad, entonces, de la bicameralidad, ajá, más políticos, ¿no? Más padres de la patria. O sea que, vaya, a elegir bien, hay que elegir bien, hay que decidir, pero con cabeza. Y los partidos, pues que tienen que hacer una selección, pero minuciosa, una investigación no solamente por sus características, por su trabajo profesional, por sus capacidades. También hay que revisar antecedentes penales, es que ajá. prontuarios, es que ahora hasta eso, Sí, claro, claro. Que un partido vaya, político ya no es filtro, ahora ya un partido No, político no es un filtro, todo lo no, no, contrario. No sé si estamos en 30 partidos políticos ya para el 2026 en Perú. Y todos sabemos lo que sucede, ¿no? Son pequeños partidos satélite que de cara a una segunda vuelta formarán la alianza como si no hubiera sucedido nada.
Es que Claro, estamos en lo mismo. Estamos con claro, lo mismo. estamos en ese aproximado. Estamos en ese aproximado. Como te digo, son cuestiones que hay que mejorar. Acá tiene que haber una reforma política y electoral profunda, pero bueno, no la hay hasta el momento. Mm. Vaya, Pero vaya bueno, el vamos panorama. a darnos una alegría, vamos a darnos una alegría. Yo estoy feliz de haber podido ver a Carlos, aunque sea así virtualmente, porque estuve Ay, enfermo y no pude, porque no quiso verme. Ah, lo que pasa es ya, que ya, Carlos ya. es una persona muy ocupada, que tiene programas, tiene actividades miles. Yo te entiendo, Carlos, te entiendo, Ay, te no lo entiendo. No, no, defienda, que no no, quiso. No, 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 no. para la próxima será, Cierta para la A la próxima persona, no próxima. se me cierta, escapa. A la próxima no cierta se me persona escapa. viajaba cada rato, por eso no podía. Sí, pues. Claro, claro. Ojo, que está hablando de Carlos, mí. Carlos, muchas gracias, como siempre, muchas gracias. No, ¿de qué? Eh, Adelante con este maravilloso programa que tienes, Gracias. sigue siendo así tan minucioso, acucioso, súper profesional. Hay muchísimo que aprender de Carlos Villarreal, es un periodista de los buenos buenos, ¿no? De los Y buenos que buenos. De los los buenos buenos buenos. buenos. De los buenos Su buenos. carrera y nos enteramos siempre de las noticias, de los análisis que realizas, de las entrevistas que efectúas y estamos siempre al día con la información que nos brinda Carlos Villarreal. Muchas gracias, la verdad. Para mí ha sido una gran alegría poder conversar con ustedes, ¿no? Me alegra mucho que estén muy bien cada una, ¿no? Con su vida propia. Y bueno, como les decía al comienzo, al menos poder conversar con ustedes así virtualmente, ¿no? Es para mí una gran alegría. Así que muchas gracias por invitarme y bueno, pues a sus órdenes en cualquier momento, ¿no? Para conversar, si no es en el Claro, programa, o sea, aunque sea así como patas. Como patas siempre. Como patas siempre. como pasa Claro, siempre, Carlitos, por supuesto que sí. Bueno, te dejamos porque tienes una cita también importante aquí. ¿cómo va? De ¿Cómo va? 90 ¿Cómo va? minutos. ¿Sigue 1-1? ¿Sigue Vamos, 1-1? va bien, tú tranquilo, no te has perdido nada bueno, no, tranquilo. No, a los Mientras penales, a Carlos los se va a penales. ver, mientras Carlos se va a ver el fútbol, nosotras nos vemos la próxima semana, ¿no? Sí, nosotros nos vemos aquí el próximo viernes. Besito, Carlos.